hemos quedado con Paloma, una mujer, caballa, de toda la vida, que tiene una formación extraordinaria. Y aquí en Granada, al igual que en Ceuta, estamos en invierno, pero la temperatura no se compara para nada con la de nuestra tierra. Aquí hace una rasca que... Y ahora me voy corriendo a por Paloma, que me dijo hace 10 minutos que quedábamos en 5 minutos en la puerta principal, así que vengo en un momento. Paloma, muchas gracias por venir hoy aquí a Conexión Granada con nosotros. Nada, el placer es mío. Yo todo lo que sea hacer por Ceuta y por mis raíces y todo eso, encantada. Así que te agradezco mucho que me hayas contactado. Pues bien, he estado mirando y tienes un currículum excepcional. Y parte de ello se debe a tu gran formación que has tenido en las universidades. Pero partamos de la base. Sí. Naces en Ceuta, te Sí. crees en Ceuta. ¿Y cómo es ese pasito que das hacia adelante para salir de la universidad? Bueno, pues yo, como muchos de los estudiantes que todavía hoy lo siguen haciendo, Sí. yo estuve en Ceuta hasta que hice bachillerato. Bueno, en aquel momento, en mis tiempos, era todavía el curso de orientación universitaria. Y una vez que aprobé la selectividad, pues ya, los 2 o 3 años antes de irme, pues ya iba pensando un poco dónde quería orientar, ¿no?, mi carrera. Y siempre me tiraban las ciencias mucho, ¿no? Entonces hubo un tiempo en el que se me pasó por la cabeza estudiar medicina, pero creo que yo misma me di cuenta de que a lo mejor no era el camino en el que yo podía... Todos los que nos metemos en ciencia de la salud queremos siempre medicina, ¿no? Es como Efectivamente, ¿no? Pero sí que es verdad que también tenía muy claro que esa era, ¿no?, la ciencia biológica, las ciencias de la salud. Entonces, bueno, pues me decidí a estudiar veterinaria. ¿Veterinaria? Veterinaria, efectivamente, pero no me dio la nota y como en aquel momento solo estaba la facultad en Andalucía, en Córdoba, a donde además tengo también familia y me podía ir a vivir con ellos, sí, pues no entré en la primera selección, cupo de selección, y empecé ciencias biológicas. Y ya cuando empecé a ver las asignaturas de biología, gracias a un profesor que tuve de botánica, pues me cambió el sentido de mi orientación profesional y vocacional, y descubrí la botánica, y entonces el maravilloso mundo de las plantas pues fue el que me atrajo. Y estuve pues haciendo ya toda la licenciatura en la Universidad de Córdoba. Tuve la suerte de poder luego tener una beca de investigación y hacer el doctorado allí, y allí estuve pues durante una serie de años en la Universidad de Córdoba, en el departamento de botánica de allí, donde además pues también inicié una de mis líneas de investigación principal que mantengo después de casi 30 años ya dedicada a la investigación, que es la de aerobiología, que es la ciencia que estudia todo el contenido biológico que hay en la atmósfera. Desde luego te contaré, si quieres, con más detalle, y principalmente los granos de polen que emite la vegetación. Esa es la conexión entre la aerobiología y la botánica. Los granos de polen que emiten las plantas que están en las ciudades y en los entornos de las ciudades, y que pues le generan muchos problemas a la gente que es alérgica mediante las polinosis. Claro, porque, Paloma, si buscamos tu nombre en internet, sale mucha información tuya sobre formación que tienes. Y gran parte de ese contenido habla sobre todo de aerosoles, ¿no? Efectivamente, eso es, ¿no? Bueno, ha ido evolucionando también la forma de denominarlo. En principio era granos de polen, luego han ido cambiando a polinosis, luego a aerosoles, ¿no? Y es decir, cualquier elemento de origen biológico, en este caso con origen en las plantas, que se emite en la atmósfera y que, como entra a formar parte del aire respirable de las personas, pues al introducirse en el organismo pues genera muchas reacciones adversas, hasta en un 30% de la población. O sea, no estamos hablando de un tema menor, ¿no?, sino de algo que la Organización Mundial de la Salud también define como una de las enfermedades con mayores expectativas de crecimiento en los próximos años, agravado por el cambio climático. Y sí, he podido desarrollar una amplia labor investigadora, porque he estado siempre con grupos de investigación muy potentes, he sido muy curiosa, algo que es muy importante en ciencia. La investigación efectivamente. Y he ido a veces también pues abordando líneas y trabajos de colaboración con mucha gente, pero siempre dirigido a intentar entender cuanto más posible, ¿no?, pues todo el tema del polen, todo el cambio. Y esto no es que solo te abra puertas, sino que realmente es algo llega a ser muy práctico en el día a día, para, como comentabas, ¿no?, para ti, para
para el resto de personas que puedan llegar a conocer, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Además, ya después de una trayectoria de tantos años, Sí. prácticamente, aunque seguimos teniendo muestreadores atmosféricos que nos van diciendo cómo es el contenido de polen en la atmósfera en cada momento, yo te puedo decir ya que utilizando mi nariz pues podemos hacer incluso un diagnóstico, ¿no? Sí. Pues porque claro, al ser yo alérgica, Sí. pues ya reconozco Bueno, los principales alérgenos que hay en nuestra entorno, ¿no? Más Sí. inmediato. Y también pues por deformación profesional, pero sobre todo por vocación, pues ya voy mirando siempre, ¿no? Qué árboles están en floración, si se han adelantado la floración de los cipreses, ¿no? Porque esa es otra curiosidad, antes siempre se asociaba la alergia al polen a la primavera, ¿no? Sí. Llega la primavera, llega la alergia. Bueno, hoy en día podemos decir que hay alergia prácticamente todo el año. Hay plantas que se han ido adaptando Sí. a las diferentes condiciones estacionales y florecen todo el año. Y ahora en invierno, por ejemplo, son los cipreses. Y llevo ya 3 semanas pues siguiendo a los distintos cipreses en la ciudad y viendo cómo empiezan ya a entrar en floración. Claro, porque Paloma, quedar contigo aquí en este parque no es casualidad, ¿no? No, quedar aquí en este parque es eso, ¿no? Pues para mostraros que aquí estamos en uno de los días más fríos del invierno en Granada, hay plantas que están verdes y hay plantas que están en floración, ¿no? Y Sí. entonces eso es algo que también a mí me gustaría deciros, que luego todo se puede malinterpretar, no todas las plantas tienen polen alergógeno, pero bueno, algunas sí, ¿no? Y aquí en nuestro entorno pues podemos ver eso, ¿no? Algunas de las que sí van a dar polen alergógeno en breve, como son los cipreses, otras que lo harán más adelante, como son estas encinas, ¿no? Y bueno, y hemos quedado aquí pues porque esto también enlaza con otras de mis líneas de investigación principal, que son los elementos verdes de las ciudades, ¿no? Muy relacionados con la alergia, pero Claro, en otro sentido la también. viabilidad de las plantas dentro de la ciudad, ¿no? Para las personas. Efectivamente, la viabilidad y la necesidad de las plantas dentro Sí. de las personas, ¿no? O sea, también, y esto ha sido también una de las causas derivadas de la pandemia, cuando todos hemos tenido que estar en el exterior y no teníamos permitido ni salir, pues a través de muchas encuestas que se han realizado, uno de los aspectos que más la gente echaba de menos, por supuesto, aparte de socializar y de ver muchas Hombre, veces a sus eso es. familiares, que eso es lo que más peor llevamos todos, ¿no? Sí. Pues fue muchas veces el poder salir a una zona verde, ¿no? También, ¿por qué? Porque las zonas verdes son esos pequeños oasis de naturaleza en la ciudad, donde las personas pues pueden tener ese pequeño contacto con un entorno naturalizado, en lo que significa una ciudad urbanizada con mucha infraestructura gris. Entonces eso también, pues ya te digo, empezamos viendo los efectos negativos de todas esas zonas verdes en la ciudad a través de las emisiones de polen, pero pues por evolución y por contactos con otros grupos de investigación, tanto nacionales como europeos, al final hemos visto que las zonas verdes no solamente pueden ser un elemento de diservicio o de efectos negativos sobre la población, sino que son muchos más los factores beneficiosos que inciden en el bienestar de las personas, en la salud física, en la salud mental, en la socialización de las personas, en la cohesión social. Se están convirtiendo en espacios donde personas de diferentes culturas y con diferentes orígenes sociales pueden permanecer. No hay más que ver a los niños jugando en las zonas de juego sin importarle de dónde vienes, de dónde eres y qué estás haciendo. Madre mía, Paloma, yo llegaba a un parque y lo primero que veía eran 3 hojas en el suelo, unos cuantos árboles y ya está. Qué va, José, hay que saber leer mucho más, ¿no? Tanto en los árboles, porque no están tampoco puestos así, Sí. y su disposición actual en la que ella dice, no, uno viene a un parque y es verdad que lo primero que le llama la atención es si el parque es bonito en sus términos de percepción o no es bonito. Pero un parque es mucho más, pero un parque es muchísimo más, ya te digo, es un espacio para que los mayores se sienten en los bancos y hablen y no se sientan solos, para que los niños jueguen, para que la gente haga deporte, para que los jóvenes tengan un sitio también para compartir, fuera de lo que puedan ser los entornos habituales de bares y de todo eso. Claro, porque gracias a expertos como tú y como todos tus departamentos en los que trabajas, sabemos o podemos llegar a la conclusión de que en España estamos desarrollando parques que son mucho mejores que los que se tenían anteriormente, ¿no? Por ejemplo. Efectivamente, has tocado un tema muy importante, y es que antes se construía una zona verde quizás por obligación de tener un espacio verde en un barrio muy denso. Hoy en día hay una auténtica fase de planificación y de diseño a priori de lo que son los parques urbanos. El problema que podemos tener, y eso en Ceuta es muy relevante, es la falta de sitio, ¿no? O sea, en Ceuta, con una densidad de más de 4.000 personas por kilómetro cuadrado, por las particularidades que todos conocemos, pero sin embargo
hay algunas cosas que se hacen muy bien, ¿no? Ceuta sigue teniendo unos parques maravillosos como el Parque de San Amaro, donde todos hemos jugado de niños y de mayores, ¿no? Y la colección botánica que tiene es una maravilla. Luego también tenemos el Parque Marítimo, ¿no? Diseñado por César Manrique, que es la joya de la corona de eso. Pero luego también se podrían hacer y maximizar todavía mucho más otras zonas verdes. En el caso de Ceuta, porque no tenemos tanto espacio, pero por ejemplo los jardines de la Argentina, de los que hemos tenido la caída de varios de sus ficus centenarios maravillosos, pero bueno, eso también tiene que ser un aspecto ciclo, ¿no? tomado, claro, como que decir, bueno, pues si ahora tenemos que rediseñar este espacio porque hemos sufrido esta pérdida, ¿no? Pues vamos a tener en cuenta todos esos factores. Necesitamos vegetación que dé sombra para que se conviertan en oasis en el verano. Necesitamos vegetación adaptada a nuestro clima, que va a ir cambiando también. No podemos introducir allí especies que no sean compatibles con nuestras condiciones, especies que no generen un problema de toxicidad en la población, claro, o de alergia, ¿no? Entonces, lo que comentabas era importantísimo. O sea, hay que hacer una planificación muy detallada de todos esos espacios porque se van a convertir en centros de salud de, claro, las ciudades. Y como bien dices, Ceuta tiene que planificar muy bien los pocos espacios que tiene porque si no nos cargamos los parques de la ciudad, ¿no? Efectivamente, en Ceuta, ya te digo, hay cosas que tenemos que mantener porque ya tienen su trayectoria, como he nombrado el Parque de San Amaro. Sí. Hay cosas que se tienen que hacer. Mira, yo he tenido algunos trabajos de investigación gracias a la ayuda de la investigación del Instituto de Estudios Científicos, y nuestro trabajo consistía en hacer como un chequeo, ¿no? En base a una serie de ítems de cómo estaban las diferentes zonas verdes de Ceuta. Y nos encontramos que en el Parque de Santa Catalina, aquel que se construyó el cementerio y todo eso, era una idea muy buena, pero ¿qué ocurrió? Que allí estaba el parque expuesto a los vientos de levante y de poniente, y quizás no se eligieron bien todas aquellas especies que tenían que incorporarse porque no toleraban. Hemos tenido que parar un momentito porque es que hace una rasca que no veas, porque Paloma, Granada, de las cosas que tiene es que hace mucho frío. Pues sí, pero y además llevábamos un invierno muy anómalo y muy atípico, ¿no? De estas anomalías que ahora salen siempre en las series climáticas, pero de pronto ha venido de golpe. Yo creo que al final, cuando se haga la media, nos vamos a quedar en un invierno estándar, pero hoy está haciendo todo el frío que nos ha hecho en el invierno. Sin duda, ¿eh? Pero bueno, seguimos hablando de lo de Ceuta, de lo de la importancia de los parques, las plantas, que al final, por eso estás aquí hoy con nosotros, para hablar de las plantas, de la alergia y de la importancia a nivel europeo o a nivel mundial, por ejemplo, de todo este tipo de circunstancias. Pues mira, es algo que, como ya también te comentaba antes, el tema de las zonas verdes en las ciudades, de los bosques urbanos, es una nueva terminología que ahora se utiliza. Es algo que está creciendo en importancia muchísimo. De hecho, ahora hay un montón de interés en la Unión Europea en función de los proyectos o de los fondos Next Generation, para que muchas ciudades incrementen sus espacios verdes, los mejoren, los rediseñen, los planifiquen, ¿no? E incluso le den una multifuncionalidad muy grande. Tanto es así que la Organización Mundial para la Alimentación y la Agricultura, lo que todos conocemos como la FAO, ¿no? que tiene su sede en Roma, pero que es una organización mundial, ¿no? Pues mira, si te cuento una cosa que yo a lo largo de mi carrera jamás hubiera imaginado, bueno, pues gracias a todos estos pequeñitos trabajos a nivel tanto de Ceuta como de Granada, como de Andalucía o como de España, que yo he ido haciendo de zonas verdes urbanas o de bosques urbanos, pues contactaron conmigo desde Roma, ¿no? Un grupo de trabajo que había ya gestándose a nivel europeo, sí, con gente de Italia, de Grecia, de Eslovenia, de Francia y también de la zona sur del Mediterráneo, ¿no? O sea, lo que es el norte de África para nosotros. Y fíjate la casualidad en el que incluso mi perfil le llamó mucho la atención porque yo tenía hecho algunos trabajos de Ceuta y entonces me veían como un puente de conexión entre el norte del Mediterráneo y el sur del Mediterráneo, ¿no? El norte de África y el sur de Europa, fíjate, ¿no? Aún siendo europea, que es que al efectivamente, no, pero bueno, eso le llamo. Y entonces, bueno, eso fue ya hace unos 10, 12 años, ¿no? En principio de 2010 o por ahí. Y entonces, bueno, pues me invitaron a que presentara mi perspectiva de los trabajos que estaba haciendo, tanto los de alergia como el resto de trabajos relacionados con zonas verdes, y les gustó. Entonces, bueno, pues me invitaron a participar en este grupo de trabajo que se llama Grupo de Trabajo sobre Bosques Urbanos y Periurbanos del Mediterráneo, dependiente de FAO, y que a su vez pues tiene conexión con otros grupos de trabajo de otras zonas del mundo, como puede ser Asia-Pacífico o el Caribe
o África, Sudamérica, Norteamérica, ¿no? En fin, es decir, somos grupos de trabajo regionales que de vez en cuando pues nos reunimos y ponemos en común nuestras experiencias, pero sobre todo las compartimos porque así vamos viendo cómo se pueden abordar un mismo problema desde diferentes perspectivas, o de cómo podemos, en una zona tan vulnerable climáticamente como es el Mediterráneo, que ha sido destacada como una de las zonas donde los impactos del cambio climático por el incremento de temperatura y de aridez va a ser más importante, pues cómo esto puede servir de ejemplo en otras zonas del mundo donde van a tener otros impactos, como nosotros fuéramos zona piloto, ¿no? Y lo que pudiéramos empezar a hacer aquí, pues luego que se vaya transportando a otras zonas. Y entonces pues tengo el privilegio y el honor de coordinar el grupo del trabajo de bosque urbano y periurbano del Mediterráneo. Nos reunimos antes de la pandemia 2 veces de forma física en la sede de FAO en Roma, ¿no? Y eso para mí era pues un sueño inalcanzable, y ahora bueno, pues formar parte de ese grupo y poder conocer a gente muy interesante y muy importante, pues es un auténtico privilegio. Intento llevar el nombre de España, de Ceuta, de Granada, ¿no? De todos los sitios en donde yo pues creo que pertenezco un poco, ¿no? Pues allí, y hablar siempre pues de todo lo que representa todo aquello. ¿Y cómo lleváis esa investigación? Bueno, pues en mi caso, ya te digo, pues lo que consiste es en ver un poco, ¿no? Hemos hecho inventario de las principales especies de árboles que puede haber en todo el territorio del Mediterráneo, ver todas aquellas que tienen unas posibilidades de supervivencia cuando el clima se vaya agudizando más, qué especies emiten polen alergógeno, pues para irlas recomendando a que no se utilicen con tanta profusión como han sido ahora, como el caso de los cipreses o de los plátanos de sombra. Plátanos de sombra, para que la gente lo entienda. Sí, porque yo me quedaba... Efectivamente, no es algo que ya tengo siempre que explicar, ¿no? El plátano de sombra, aunque su nombre no lo recuerde al plátano, banana, fruta, no tiene nada que ver. El plátano de sombra, su nombre científico es Platanus, y entonces sí que se tradujo como plátano de sombra. Y para que la gente sepa cuáles son todo lo que hay por la avenida España, ¿no? Todos los árboles estos que pierden la hoja ahora en invierno, que su hoja es muy palmeada, es la típica hoja de árbol grande, y que genera unos frutitos y unas florecitas en forma de bolita, con las que también todos hemos juntado. Y ese es el plátano de sombra que está en muchísimas ciudades. Hemos hecho estudios de cómo el plátano de sombra o especie como el olivo también, ¿no? Extendido por todo el Mediterráneo, va respondiendo a esas condiciones climáticas cambiantes. Entonces es un trabajo muy voluntario, o sea, aquí no tienen un reconocimiento en el sentido de decir tengo una vinculación contractual con FAO, ¿no? Es un trabajo que lo que te genera es mucha satisfacción de poder hacer algo que luego sea útil para todo el mundo, ¿no? Sí, estás haciendo lo que te encanta, porque llevas aquí dándome una entrevista que parece que conoces todas las plantas del Mediterráneo, te sabes toda la climatología. Es estupendo, o sea, el conocimiento que tienes ahora mismo en tu cabeza. Sí, bueno, es lo que pretendemos. O sea, yo es verdad que cuando todo el mundo dice, ay, se me ha roto el ordenador y no puedo trabajar, yo lo que pido es que no se me estropee la cabeza, porque es verdad que en el disco duro es donde tenemos todas las plantas, ¿no? Claro. Mira, me vienen a la cabeza muchas anécdotas sobre esto de cuántas plantas conocen, ¿no? A mi familia, cuando hemos ido de mochila, que la he hecho un montón de menos. Te Cuando tiene que era encantar pequeña, eso, ¿no? yo a mi familia, o cuando hemos ido al campo, somos una familia muy numerosa, y cuando hemos ido al campo siempre he estado con mis hermanos y mis hermanas contándole las plantas, y claro, para los pequeños ya está la tita Paloma dando la lata con las plantas, todo eso. A ver, tenemos un catálogo de plantas mentales muy importante y además activo siempre, ¿no? Y aprendiendo más. Pero si yo te dijera que no conozco ni el 0,1% de las plantas mundiales, pues eso que a mí me encantaría. Pero sí, esto es parte. Yo también le digo a mis alumnos, a ver, sois 30 en el aula, si yo me sé 2.000 plantas, ¿cómo no me voy a aprender los nombres de 30 de vosotros, ¿no? Y cosas así. Entonces, sí me gusta, y voy siempre también tropiezo mucho porque voy mirando a los árboles, o voy mirando al suelo. Pero es que eso es vocacional, ya te digo, sí. El día que yo tomé la decisión de cambiar los animales por las plantas, fue porque se me despertó, es verdad, ¿no? Algo, y que dijo, y esto a mí me gusta, y va más allá que una profesión, es una cosa que me encanta, y voy a los parques, y siempre en nuestras visitas turísticas visitamos los parques de allí, y me acuerdo un viaje que hice con unos muy buenos amigos a Berlín, y los llevamos a Tiergarten en pleno febrero, que hacía muchísimo frío, y los árboles no tenían hojas, ¿no? Ahí todos los árboles son caducifolios.
Pero ese era el encanto también, ¿no? El de ver la naturaleza en aquel momento. Y para mí es un placer, vamos. Que hablando de la naturaleza, hay que cuidarla, ¿no, Paloma? Bueno, eso es fundamental, eso es fundamental. No sabemos lo que estamos perdiendo. Yo creo que hasta que no se nos vuelva otra vez la cara. Parece que el COVID, que también habló mucho de que su origen podría ser de que se había destruido el entorno natural y a través de los pangolines o de los murciélagos, esa proximidad, ¿no?, que había habido ya, o esa intrusión del hombre en los hábitats hasta entonces naturales. Fue un punto de inflexión muy grande. Yo creo que los grandes tomadores de decisiones que ahora tenemos han tenido que ver también que lo importante que es el cuidar la naturaleza, ¿no? Y tenemos que empezar desde la base, ¿no? O sea, yo que doy clases en el grado de Ciencias Ambientales, cuando muchos de mis alumnos me preguntan también ¿y qué puedo hacer en un futuro? Les digo, mira, todo lo que tenga que ver con la educación, la sensibilización ambiental, el poner en valor la naturaleza, incluso en las ciudades, porque también había mucha gente que pensaba que ¿cómo vamos a hablar de naturaleza en la ciudad? ¿No? Pues sí, pues sí. El 70% de la población mundial hoy en día vive en las ciudades. Entonces, tenemos que cuidar este entorno. Aparte del externo, que cada vez va quedando más próximo también, ese punto de inflexión que es el límite de la ciudad con el entorno natural, es parte ya también de las necesidades de cuidado humano. Entonces, pues todos tenemos que poner mucho énfasis, muchos recursos, mucho hincapié en el que hay que cuidar toda la naturaleza, porque es la que nos va a dar la salud, la vida, los alimentos. No te he hablado de los bosques urbanos comestibles, ¿no? Claro. Bueno, pues, quiero que me hables de eso. Bueno, pues es que eso es también una cosa muy interesante, muy relacionada también con el trabajo de FAO que te contaba. Pues mira, los bosques urbanos comestibles es que con la filosofía que tenemos de tener un parque en la ciudad, en ese parque introduzcamos especies que dan fruto comestible, pues precisamente pues para hacerle ver a la gente, porque hoy en día muchos niños piensan que la fruta viene del Mercadona o del supermercado, ahí se queda, sí. Pero no saben exactamente de dónde vienen, ¿no? Y entonces, introduciendo este tipo de especies en la ciudad, pues estamos haciendo una labor de sensibilización muy grande, pero también se convierten en un recurso por esto de la soberanía alimentaria, de la globalización de la alimentación, y eso es algo con el que con el grupo de FAO también estamos trabajando. Claro, porque parte fundamental vuestra es concienciar a la población, porque vosotros solos no conseguís hacer nada. No conseguimos. Parte de toda la población. Que efectivamente, nosotros podemos ser un grano de arena en un desierto muy grande. Los que enseñáis. Efectivamente, y en nuestro caso, incluso los que estamos vinculados a las universidades, también nos hemos dado cuenta de que muchas veces esas publicaciones de las que antes hablaba se quedaban en un entorno excesivamente científico, y eso pues no es bueno del todo. ¿Por qué? Pues porque nos obligan a los índices de impacto famosos, en fin, unas cosas que se han inventado, ¿no? Las cabezas pensantes para tener a los investigadores siempre liados. Pero esa no es la finalidad de nuestro trabajo. Hay que hacer ciencia para la población, ciencia ciudadana, que ahora es casi un requisito obligatorio en todos los proyectos. Porque es para ellos los que tienen que seguir haciendo que todo esto siga creciendo, se implemente y pueda llegar a tener una utilidad importante. Claro. Y que no se quede en los papeles de investigación, y que cada vez pues vayamos haciendo, mediante la estrategia de bola de nieve, pues que se extiendan mucho más y todo eso. Y Paloma, ya para terminar, ¿qué consejo le podremos dar a la población en cuanto a la urbanización, los parques y la vida natural que tenemos en las ciudades? Pues mira, el principal consejo, si me permitís que os digo de consejos, porque nunca me gusta darlos eso, pero en este caso sí que es muy importante que cuidemos los parques que tenemos. Cuidarlos es protegerlos, pues no utilizarlos como elementos de columpio o no pintarlos. Muchas veces el simplemente hecho de poner el corazón en el tronco del arbolito no somos conscientes de que eso pues también le puede generar un daño al parque. El de hacer actividades pues que no sean adecuadas o compatibles, ¿no? con la vida de las plantas allí, ¿no? Cuando nos dicen no pisar el césped, pues debemos respetar el no pisar el césped, el no arrancar ramas o el no arrancar flores, porque estamos realmente haciendo algo que se va a volver en contra de nosotros, ¿no? Los parques y las zonas verdes tienen que ser eso, zonas que nos permitan estar en contacto con esa pequeña naturaleza. Y luego, pues para todos esos parques que se puedan hacer de ahora en adelante, pues tampoco está de más en el que se tengan en cuenta pues de que
al ser una zona donde hay plantas, el suelo tiene que ser permeable, eso permite pues que todo el agua le vaya llegando a las raíces, que el árbol crezca sano, que el árbol crezca vigoroso, que nos dé sombra cuando la necesitemos, que nos dé fruto cuando Claro. también lo necesitemos. Porque, Paloma, yo por ejemplo, una de las grandes preocupaciones que tengo en mi cabeza en cuanto a todo este tipo de evoluciones que estamos teniendo en los parques es que ya no son parques, son plazas, porque lo que estamos haciendo es tapar el suelo, quitar árboles o meter solamente un árbol y el resto tapado, y eso nos puede repercutir a nosotros. Sí, ese tema que has tocado es muy importante. Es verdad que por la cultura mediterránea nosotros en muchas de nuestras ciudades no hemos tenido espacio suficiente para hacer grandes jardines, ¿no? O grandes parques, y una de las modalidades de elemento verde que más suele existir en las ciudades es el de plaza, y parece que eso de la plaza llevaba aparejado en el que tenía que ser un suelo asfaltado en el que Limpio. tuviera una serie de plantas o árboles alrededor. Eso ha estado muy bien durante mucho tiempo, pero es verdad que con una perspectiva de futuro debería de empezar a cambiar, porque ese suelo que tenemos asfaltado, además de impedir que el agua o que las raíces de las plantas crezcan de la forma adecuada, lo que están haciendo es acumular y reflejar el calor, es decir, en un entorno en donde vamos a ir cada vez a un incremento de las temperaturas mayor, esas plazas incluso tienen el problema de que nos dan calor dos veces, en la radiación incidente y en la radiación que reflejan. Además de que cuando llueve mucho, pues como no son entornos pavimentos filtrables, pues se generan grandes charcos, pueden ser peligrosos también por los problemas de accidentes, de resbalos, ¿no? que tiene la ciudad y todo eso. Entonces eso sí se debe ir viendo de vez en cuando, pues cuando se tenga que acometer las reestructuraciones de algunas de nuestras plazas y feutas también, el pensar que el entorno debe ser lo más natural posible. Y si vamos a la naturaleza, no nos encontramos un camino de baldosas amarillas allí, ¿no? Pues Paloma, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, muchísimo ánimo en todas tus investigaciones, en tu futuro laboral y en tu hobby, que al final Pues sí. es tu trabajo, ¿no? Que quieras que no es alucinante Pues poder vivir de lo que te gusta. Pues muchísimas gracias, la verdad es que me ha encantado poder compartir esta charla contigo y saludar pues a todo el que tenga interés en verlo en Ceuta y bueno. Que si quieres dar un siempre recuerdo a tu allí. familia o quien sea, No, pues no, mandamos. pues sí, a mi familia por supuesto, ¿no? A todos mis hermanos, a mi madre, a mis sobrinos que tengo allí todavía. Y nada, y cada vez que vaya pues seguiré paseando por las zonas verdes de Ceuta porque verdaderamente merece mucho la pena. Muchísimas gracias.